La idea es comenzar entendiendo o explicando cómo nosotros llegamos a ser el órgano de protección, por qué se nos llama órgano de protección, cómo llegamos a esta instancia y luego sí comentarles cómo es la situación desde que nosotros tomamos conocimiento de una situación de vulneración de derechos hasta que finalmente ese niño llega a un estado de adoptabilidad. Ya les adelanto que nosotros, además de ser el órgano de protección, somos los que definimos un estado de preadoptabilidad de un niño, de una niña o un adolescente. Es decir, somos los primeros que básicamente le decimos al Poder Judicial, bueno, este niño no puede continuar con su familia de origen o su familia ampliada o referentes afectivos. La idea, como les dije, es comenzar a entender cuál es la situación histórica que nos llevó a nosotros a ser considerados el órgano de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Es importante recalcar que acá en la provincia de Misiones cada municipio tiene su órgano de protección. Nosotros intervenimos en la situación de los niños y los adolescentes en Oberá. Ya el municipio de Guaraní tiene su propio órgano, los helechos, Campo Ramón, Guaraní, ellos ya tienen su propio órgano de protección. Nosotros hablamos de derechos de niños, niñas y adolescentes ya en una etapa filosófica, posocrática, ya en los antiguos textos de Platón y de Aristóteles ya estaba presente la idea del niño y el debate sobre las niñeces, sobre los derechos o no de las niñeces. Obviamente que ellos lo consideraban como una persona física, intelectual y moralmente imperfecta. Entonces creían que no eran los niños capaces de llegar a la iluminación, a la sabiduría o a la felicidad, que era el fin último, por ejemplo, de Aristóteles, la felicidad. Al ser moralmente imperfectos, los niños no eran posibles sujetos de derechos. Esto, bueno, obviamente en una etapa súper antigua. En el siglo XVIII recién se comienza a considerar al niño en sus derechos, pero no por ser un niño, no por ser una persona, sino porque es un futuro para las naciones. Es un futuro soldado, es un futuro productor de bienes. Entonces, bueno, empieza la noción de, bueno, entonces tenemos que cuidarlos un poquito porque en un futuro estas personas nos van a gobernar, estas personas van a ser nuestros guerreros, van a llevar adelante nuestro país. Recién en el siglo XX, que es considerado justamente el siglo del niño o de la niña, comienza a considerarse esta noción del niño como sujeto y ya no como objeto de derechos. El niño hoy por hoy nosotros ya lo consideramos un sujeto de derechos autónomo de lo que son sus padres, sus guardadores, sus tutores, quienes estén a cargo. La realidad en nuestro país, la realidad en nuestro país tampoco escapa de esto. Nosotros tenemos una primera oleada de inmigración que está potenciada obviamente por el gobierno de turno, de poblar a nuestro país. Entonces viene una oleada de migración muy importante desde Europa y esta gente es repartida, junto con sus hijos obviamente, son repartidos a lo largo del país, porque la idea era esa, la idea era que no se queden en Buenos Aires, por donde mayormente entraron los inmigrantes, sino que pueblen el resto del país. ¿Qué pasa? Esa gente que venía de Europa, venía de una Europa devastada por la guerra, con hambre, pero de una Europa industrializada. Entonces, cuando los mandan al campo, el gran porcentaje de estos inmigrantes no se adaptan al campo, no pueden trabajar en el campo. Entonces se vuelven a la ciudad, que es algo que incluso le pasó a mi familia. A mis abuelos los mandaron a Mendoza y se volvieron a Buenos Aires. Cuando los niños vuelven a la ciudad, cuando las familias con niños vuelven a la ciudad, no había en la ciudad lugar para tanta gente. Ahí comienzan a construirse lo que conocemos como los conventillos, que todavía quedan muchos en la zona de La Boca, San Telmo. En estos conventillos, si bien las personas podían vivir, tenían reglas específicas. Entre ellos, las reglas de que los niños no podían estar durante el día dentro del conventillo. Entonces los niños comienzan a ganar la calle con lo que implica.
comienzan los pequeños robos y comienza sobre todo lo que es el trabajo infantil. El canillita que conocemos que vende diarios, el canillita es un niño. Normalmente era el niño que vendía diarios. A eso se le comienza a llamar canillita. Con esto también surge lo que son, bueno, ya antes, por disposición del virrey Bertix, surge lo que es, se crea la Casa de los Expósitos, que era para los niños que habían sido abandonados. Entonces los niños que eran abandonados, normalmente las puertas de las iglesias, quedaban en ese hogar que era la Casa de los Expósitos. Pero quedaban, y ahí se morían básicamente, no salían nunca de ahí. Luego, en 1823, se crea lo que es la Sociedad de Beneficencia, que en un primer momento fue administrada por la Iglesia y luego, años después, pasa a ser administrada por el Estado. La Sociedad de Beneficencia pasa a ser, vendría a ser el principio de lo que hoy conocemos como hogares de cuidados alternativos o hogares de niños. En 1400, perdón, la ley 1492 de educación pública gratuita y laica eh, establece en 1884, no me salía la fecha, en 1884 se sanciona lo que es la educación pública gratuita laica, que establece bastante novedosa para lo que es derechos de los niños, porque se establece por primera vez que las mujeres pueden acceder a la educación. Pero más allá de eso, bueno, acceden a la educación, obviamente a la educación para estar dentro de la casa, pero educación en fin. Pero se crea así una distinción entre el hijo del obrero y el hijo de la buena familia. El hijo del obrero es capacitado, se le enseña los trabajos para continuar siendo obrero, para continuar trabajando en la fábrica. En cambio, obviamente, el hijo de buena familia o de una clase social alta se lo educa para continuar los negocios de la familia. La ley de patronato de menores de 1919 lo que busca justamente es regular la vida de estos hijos de inmigrantes que andaban por la calle robando, vendiendo diarios y demás. Se trata de regularizar la vida de esos niños, porque se tenía la noción que solo los niños de clase baja, obrera, eran quienes tenían problemas. Se habla de una, ahí nos dice, pero se habla de una situación irregular. El término situación irregular lamentablemente se mantuvo vigente en nuestro país hasta la sanción de la Ley de Protección Integral en el año 2006. Hasta ese momento se mantuvo vigente lo que es la situación irregular. Para que el Estado tome intervención respecto de un niño, una niña o un adolescente, tenía que haber un peligro moral o material. Se criminalizan las niñeces porque siempre se habla del raterito, del nene que trabaja, y nunca se busca cuál es el fundamento o el por qué esos niños están en la calle. Y bueno, obviamente se judicializan las problemáticas sociales que nada tiene que ver con los derechos de los niños. Se crean en el medio, con la ley de patronato, también se crean nuevos institutos, el Cuerpo de Asesores y Defensores del Niño, justamente lo que le decía, intervienen, pero en los hijos de las clases obreras había una criminalización muy grande de un estatus social bajo. El Estado no interviene justamente en la situación de los niños que se encuentran en una situación irregular, y el término situación irregular dio motivo a muchísimas cosas. Cada uno entendía situación irregular de la forma que quería y se apartó a muchísimos niños de sus familias justamente por entender que estaban en una situación irregular. El Consejo General sobre las Infancias Abandonadas fue un consejo a mitad del siglo, y ahí es donde surge la idea de crear por primera vez el Instituto de Adopción. Porque ¿qué pasaba? Como les había comentado, los niños entraban en un hogar convivencial, en un hogar de cuidado alternativo, y ahí se morían. No salían nunca de ahí. Se sanciona en 1948 la primera ley de adopción.
¿Qué pasa en nuestro país con la adopción? La adopción es necesariamente un instituto que surge de la guerra. La adopción surge cuando los niños quedan en una situación de desamparo porque sus padres murieron en la guerra y sus madres, bueno, como consecuencia de la guerra. Entonces, se tardó mucho tiempo en traerlo a nuestro país justamente porque nosotros estábamos en guerra, pero teníamos situación de abandono que ameritaban la adopción. En ese momento, en esa primera ley de adopción, se prevé únicamente lo que es la adopción simple. Ustedes sabrán, nosotros actualmente tenemos tres tipos de adopción. La simple, la plena y la adopción por integración. Bueno, en ese momento se establecía solo la adopción simple, que era la que no rompía su vínculo filial biológico. Con la reforma constitucional de 1945 se habla mucho sobre lo que son los derechos de los trabajadores. Fue la primera reforma constitucional que eh, impuso lo que son los derechos de los trabajadores. Pero esta reforma también se protegía especialmente a los niños, obligándolos al Estado a diseñar políticas públicas particulares para los niños. Obviamente que luego, cuando cae el gobierno de Perón, se vuelve, con la reforma de 1955, se vuelve a la primera constitución y se vuelve obviamente al paradigma de situación irregular. O sea, nosotros tuvimos un intento de sacar esa situación irregular, pero se mantuvo y bueno, fue durante medio siglo. Esto es un poco brevemente el camino de la legislación para llegar al órgano de protección que somos actualmente. En 1948 es la Declaración Universal de Derechos Humanos, que como siempre digo, el texto es hermoso, es perfecto, pero históricamente se aplicó al hombre blanco, económicamente activo, y paremos de contar. Entonces, ahí, poco a poco, las disidencias que no entraban dentro del paradigma de hombre blanco y económicamente activo, empezaron a luchar por sus derechos. Es importante recalcar que la lucha del feminismo está implícitamente ligada a lo que es la lucha por los derechos de los niños. En 1985 se establecen las reglas mínimas de administración para la justicia de menores. En el medio hubo varias convenciones más. En 1959 la Declaración de los Derechos del Niño y en 1989 lo que fue la puerta de entrada a lo que hoy tenemos como derecho de los niños, que fue la Convención sobre los Derechos del Niño. La convención es tan importante que de 197 países que son reconocidos por la ONU, 196 la ratificaron. Esa es la importancia que hoy tiene la Convención de los Derechos del Niño. Esta convención fue ratificada por Argentina al año siguiente, en 1990, y a partir de la reforma de 1994 adquiere jerarquía constitucional, conforme al artículo 75, inciso 22 de la Constitución. Es decir, que esta convención está por encima de las leyes y es igualitaria o tiene el mismo escalón que la Constitución Nacional. Por eso ninguna ley de nuestro país puede contradecirla. Bueno, obviamente ahí he hablado de la reforma de la Constitución Nacional en 1994, que crea justamente todo este paradigma de protección, que poco a poco va avanzando hasta lo que es la ley de protección integral en el año 2005 y luego la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación que entró en vigencia en el año 2015. En el 2001, en nuestra provincia, previo a lo que fue la Ley de Protección Integral, se sanciona la Ley 2, número 16, que es la Ley de Protección Provincial, que entra en vigencia en el año 2005. Justamente esta ley es la que, tanto la Ley de Protección Integral Nacional como la Ley de Protección Provincial, lo que establece es justamente que el órgano de protección es el que debe tomar las medidas respecto de los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Entonces, eso es lo que nos da a nosotros el estatus y la obligación de adoptar una medida ante una situación de un niño que se encuentre en riesgo o que encuentre sus derechos vulnerados. ¿Cómo se realiza la intervención nuestra? Nosotros ya somos el órgano de protección, ya la ley nos dio la legitimidad para actuar. Entonces, ¿cómo tomamos intervención?
Nosotros nos llegan denuncias de todos lados. Tenemos denuncias policiales, denuncias espontáneas al teléfono, básicamente. Muchas veces al teléfono de niñez se llaman al teléfono de la municipalidad por redes sociales. Muchas veces se presentan en la oficina. Derivación del Poder Judicial, sea de los juzgados, acceso a la justicia, defensorías, solicitud de parte de terceros, denuncia de escuelas, ONG, salud pública. ¿Qué pasa? Acá hablamos de una intervención o cómo tomamos conocimiento. Bueno, cuando una persona se acerca y nos dice, necesito que intervengan, necesito que vean a este niño, esta niña, este adolescente, este grupo de hermanos, está en una situación de vulnerabilidad, los padres no lo cuidan, lo abandonan, tiene algún derecho vulnerado, derecho a la salud. Entonces, ahí es donde nosotros hacemos esta primera intervención y tomamos conocimiento de una situación. Siempre lo que decimos es que la gente denuncie, porque realmente si no hay denuncias y si no nos comunican a nosotros, realmente no vamos a poder tomar conocimiento de otra forma. Por suerte, en ese sentido, hay muchísimo conocimiento por parte de las personas que se acercan y denuncian. Tenemos ante una situación de vulnerabilidad, o sea, recibimos la denuncia, vamos al domicilio, vamos a la escuela, donde entendemos que es mejor para intervenir. Hay veces que si la denuncia es de una situación de abuso o alguna situación en el domicilio, por ahí ir al domicilio y preguntarle al niño es como medio raro porque obviamente no va a contar nada porque tiene a sus progenitores, guardadores cerca. Entonces a veces nos toca ir a la escuela, o si es una situación en la escuela, ir a la casa, o bueno. Una vez que nosotros constatamos una situación de vulneración, tenemos dos tipos de medidas que podemos tomar. Una medida que es integral, entonces una medida integral es cuando nosotros detectamos una situación de vulneración que no amerita tomar una medida excepcional, que es más grave. Cuando tomamos una medida integral, lo que buscamos es fortalecer a ese grupo familiar y que el niño permanezca dentro de su familia. Muchas veces nos dicen, pero yo denuncié y no hicieron nada, el nene sigue ahí. Bueno, justamente porque intervenimos y lo que intentamos es fortalecer, trabajar con esa familia. Ahora vamos a ver cómo trabajamos con esa familia. Pero lo que intentamos siempre, y eso es importante que también ustedes lo tengan en cuenta, es que nosotros tenemos siempre como norte que el niño permanezca en su familia. En su familia ampliada o en algún referente afectivo. Pero la idea es siempre que el niño esté con su familia y trabajar con esa familia para que no continúen las situaciones de vulneración. Y luego tenemos otro tipo de medidas, que es una medida excepcional, que este tipo de medidas se adopta cuando no es posible que el niño permanezca dentro de su grupo familiar y se lo debe separar. La separación a veces, como forma más grave, implica la institucionalización, si no es con una familia ampliada o con algún referente afectivo, alguna tía, algún abuelo que pueda cuidar al niño mientras nosotros trabajamos con la familia para que vuelva. Como les repito, la idea es siempre que el niño vuelva. Este es un caso de una medida excepcional cuando retiramos al niño del domicilio. Bueno, acá tenemos entonces, como les comentaba, las etapas de intervención. Una primera etapa, tomamos conocimiento. Una segunda etapa, adoptamos una medida, si existe una situación de vulneración, obviamente. Adoptamos una medida que puede ser integral o excepcional. Si corresponde una institucionalización, tenemos una tercera etapa, que es la institucionalización, o si no fue necesaria la institucionalización, se finaliza la intervención, que, bueno, en realidad intervención y visita se le continúa haciendo por un largo tiempo, pero bueno, si nosotros vemos que la situación se fortaleció, que no hay más situación de vulneración, bueno, poco a poco vamos soltando a la familia para que continúen solos, porque es la idea, ¿no? Que estemos todo el tiempo nosotros arriba.
Hacemos una cuarta etapa de seguimiento, tanto si el niño está institucionalizado como si no. Y después, bueno, si está institucionalizado y el seguimiento no provocó que se dar de baja la medida y que el niño vuelva a su familia o vuelva a una familia ampliada, tenemos que dictar un estado de preadoptabilidad. Eso obviamente que el estado de adoptabilidad siempre se dicta en el caso de que un niño esté institucionalizado. Si un niño está con una familia ampliada o con un referente afectivo y nosotros no podemos revertir la medida con la familia de origen o la familia biológica, no se puede revertir la medida y está bien el niño con esa familia donde está, no se declara la adoptabilidad. Bueno, se termina nuestra intervención y se le solicita al juez que le otorgue la guarda o la tutela, bueno, la figura jurídica que el juez estime. Cuando hablamos del fortalecimiento del grupo familiar, ¿de qué hablamos? Justamente esto, que el niño permanezca o vuelva a su hogar. Nosotros tenemos talleres de crianza responsable en el municipio, que lo dicta nuestras compañeras del Departamento de Salud. Tenemos asesoramiento respecto de los derechos de niño, niña y adolescente. Muchas veces existe, sobre todo en nuestra provincia, una idea de el castigo físico como forma de educar. A mí me educaron así y salí bien. Entonces, justamente se lo asesora a los progenitores porque muchas veces hay un desconocimiento sobre los derechos de los niños, más que por ahí una situación de abandono, una situación de maltrato. Se derivan a otras dependencias del municipio. Muchas veces los progenitores tienen conductas negligentes hacia sus hijos porque tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, por ahí, con un tratamiento adecuado, se puede revertir esa situación. Ellos pueden comprender cuáles son sus actos y las consecuencias que tienen para sus hijos. Entonces, podemos revertir a través de la intervención de otros organismos del municipio. Realización de terapias de asistencia y rehabilitación. En el municipio trabajamos muy bien con lo que es pastoral de adicciones, Oasis de la Misericordia, justamente para lo que son rehabilitación de consumos de estupefacientes, consumo problemático de alcohol. Con ello se trabaja muy bien porque muchas veces el consumo de estas sustancias está también ligado a las situaciones de vulneración de derechos de niños. Y etcétera, porque en definitiva cuando nosotros tomamos intervención y constatamos una situación, muchas veces somos artesanos, tenemos que comenzar a ver cómo revertir esa situación de alguna forma. Entonces se nos ocurren miles de alternativas como para revertir esa situación y que el niño pueda permanecer en su familia. Bueno, ahora invito a Ale. Mi nombre es Alejandra Piñero Machado. Quería contarles ahora un poquito sobre la institucionalización. Como les refirió hoy Flor, la institucionalización es una medida excepcional, ¿sí? Y se adopta como una última instancia, ¿sí? ¿Cuándo se procede? Cuando se agotan y se cumplimentan todas las medidas de protección integral de derechos que mencionaba antes. Se trabaja con los padres a través de talleres de crianza responsable, se trabaja a través de entrevistas psicológicas, son derivados a pastoral de adicciones si tienen un consumo problemático, ¿sí? Y en estos casos, cuando todas estas medidas que se van aplicando fracasan o no son suficientes para revertir la situación que dio origen, ¿sí? A la intervención del órgano administrativo, en ese caso recién se procede a aplicar una medida excepcional y en este caso una institucionalización, ¿sí? En estos casos también lo que hacemos es, para proteger al niño o niña adolescente, separarlo de su medio familiar sin alojarlo en una institución. ¿Cuáles son las etapas dentro de la institución? ¿Sí? En primer lugar, antes del ingreso,
a los niños ni adolescentes se le realiza una revisación médica. Esto lo hace un policía, un médico de la policía, un médico forense, y tiene dos propósitos. Uno es que antes de ingresar se constate cuáles son las lesiones que tiene el niño, ¿sí? Y el otro es que en caso de que haya una lesión evidente, sea derivado ya a salud pública para su tratamiento. Bueno, una vez que ingresa el niño al hogar, ¿sí? También se elabora un PERD. ¿Qué es el PERD? Es el Plan de Restitución de Derechos, ¿sí? Y el Plan de Restitución de Derechos se elabora en función de aquellos derechos, ¿sí?, que se encuentran enunciados en la Ley 26.061, en la 2, número 16 de la provincia de Misiones, ¿sí? Esos derechos que fueron vulnerados o violentados, ¿sí? Entonces, en función de esos derechos se elabora, una vez que el niño ya está institucionalizado, se vuelve a elaborar este plan de restitución. Y está dirigido, por un lado, hacia los niños, ¿sí? Y por otro lado, hacia los adultos significativos, a esos adultos que estaban ejerciendo el cuidado de los niños. Como decía Flor antes, si este padre, madre, tío, abuelo que estaba ejerciendo el cuidado tenía un problema, es derivado pastoral. Si tiene un problema o una discapacidad que lo que hace es que no sea funcional su crianza, ¿sí?, es derivado al departamento de discapacidad, a consultas con un psiquiatra. En el caso, bueno, del gobierno de la ciudad de Oberá, contamos con un psiquiatra, ¿sí?, que realiza atenciones cada 15 días. Y en el caso de los niños, por ejemplo, si estos niños, el derecho vulnerado era la educación, no estaban escolarizados, inmediatamente se procede a escolarizarlos, ¿sí? También cuando están institucionalizados, se tiene en cuenta como algo primordial la salud de los niños, ¿sí? Se realizan análisis clínicos para ver si tienen algún problema, por ejemplo, desde nutrición, si tienen, por ejemplo, el calendario de vacunación incompleto, ¿sí? Se actualiza el calendario de vacunación. Entonces, en función del derecho que es vulnerado, nosotros vamos elaborando el plan de restitución de derechos, ¿sí? Y paralelamente empezamos a trabajar en qué, en que el niño pueda regresar a su medio familiar. Siempre ese es nuestro objetivo, que el niño pueda regresar a su grupo familiar, ¿sí? Para eso trabajamos con los padres o tutores o quienes están haciéndose cargo del cuidado de esos niños. Sí, en caso que este trabajo, antes que esto, estas medidas excepcionales, ¿sí?, son limitadas en el tiempo y solamente se prolongan, ¿sí?, si persiste la causa que les dio origen, ¿sí? Y tienen un plazo. El plazo es de 180 días, es decir, tenemos 6 meses para intentar resolver la situación. Cuando están institucionalizados, también se realiza la búsqueda de familia ampliada, ya sea por líneas de parentesco, consanguinidad, por referentes afectivos, ¿sí? En el caso que nosotros ubicamos a un familiar o un referente afectivo, dentro del hogar se comienza a realizar la vinculación, si no lo conocía, ¿sí?, o la revinculación. Pero es importante también saber que siempre se tiene en cuenta el derecho del niño a ser oído, ¿sí?, y a que su opinión se tenga en cuenta, ¿sí? Entonces, siempre también teniendo en cuenta la opinión del niño. Nosotros podemos encontrar un familiar y el niño dice, no, con esa tía no quiero ir, y nosotros tenemos en cuenta la opinión del niño o adolescente, ¿sí? Una vez que, si nosotros llevamos adelante el plan de restitución de derechos, hacemos el trabajo de intentar localizar familia ampliada o algún referente afectivo. El trabajo con la familia de origen fracasa, ¿sí? No cumplen, ¿sí?, con la asistencia a los talleres de crianza positiva, responsable, no se presentan a hacer visitas en el hogar Mitaí, no se presentan a la entrevista con la psicóloga, o sea, todo lo que elaboramos en el PER, ¿sí?, no lo cumplen. En ese caso, ¿sí?, no habiendo familia ampliada, no pudiendo restituir al niño a su medio familiar, en ese caso el órgano administrativo competente local lo que hace es dictar la declaración de preadoptabilidad. Y ahora le paso a Flor, que va a explicar un poquito esto. Una vez que nosotros declaramos administrativamente la declaración de preadoptabilidad, es importante que sepan también que una vez que nosotros tomamos una medida, siempre se informa al juez para que el juez la homologue. El juez ahí nos recuerda el plazo de 180 días para revertir la medida. Y nosotros trabajamos con la familia. El juez
no toma intervención. El juez toma conocimiento y luego, bueno, eventualmente si corresponde, nos remite oficios para consultarnos cuál es la situación. Sí, lo que hace el juez es escuchar al niño, pero la actuación es netamente administrativa. Si pasado, como dijo Ale, esos 180 días, si nosotros no tenemos una familia, el niño está institucionalizado, no tenemos una familia ampliada, no tenemos referente afectivo y no puede volver a su grupo familiar, nosotros administrativamente debemos declarar el estado de preadoptabilidad. Ese estado de preadoptabilidad se remite nuevamente ahí sí al juzgado y el juzgado, bueno, ahí ya pasa a una instancia judicial porque el juzgado debe dictar una sentencia, primero escucha al niño, convoca audiencia a los padres o a los que eran encargados en ese momento, y el juez debe dictar una sentencia de adopción con todo lo que ello implica. Está cortando un vínculo porque al mismo tiempo se corta la responsabilidad parental de los progenitores. Entonces, obviamente que toda esa situación, hasta que nosotros declaramos el estado de preadoptabilidad, que muchas veces en el intento porque el niño vuelva, se exceden esos 180 días y estamos legitimados a excedernos en esos 180 días también. Bueno, entonces ya cuando el juez determina por sentencia que el niño se encuentra en estado de adoptabilidad, comienza lo que es la búsqueda de pretensos adoptantes, que ahí entra en escena Claudia, se le remite un pedido de informe al RUAM para que justamente con el tipo del niño, o sea, con lo que se sabe del niño, se busque una familia o pretensos adoptantes, que no siempre tienen que ser familia como nosotros conocemos, puede ser una familia monoparental, familia ensamblada, familia. Cuando se remite, el juez lo cita a audiencia a estos pretensos adoptantes y ahí nos ordena a nosotros, ahí sí que directamente el juez nos ordena a nosotros, que ese niño, niño o adolescente que se encuentra institucionalizado, comience una vinculación con esta familia que ha sido seleccionada como pretenso adoptante. Nosotros ahí comenzamos el proceso de vinculación, que también es un proceso sumamente personal. Eh, es importante tener en cuenta que se están conociendo personas que van a pasar el resto de su vida juntos. No nos apuramos en decir que es positivo, sino que se trabaja mucho y se trabaja en forma minuciosa con cada niño, porque no es lo mismo un proceso de vinculación con un adolescente que con un niño de una segunda o tercera infancia que con un niño de una primera infancia. Los procesos son absolutamente diferentes, también depende los pretensos adoptantes de donde sean. Nosotros actualmente estamos en 2 procesos de vinculación, con una familia de Buenos Aires y una familia de Posadas. Entonces, cuando esa vinculación es positiva, nosotros le informamos al Poder Judicial, al juzgado competente, y el juez le otorga lo que nosotros llamamos una guarda con fines de adopción. Por ahí está bueno ahora comenzar a charlar sobre las cuestiones por ahí que les quedó a ustedes en el tintero, porque entendemos que el proceso por ahí es difícil de explicar y por ahí para ustedes debe tener como muchas dudas sobre fundamentalmente por qué se tarda tanto, justamente por eso, porque lo que siempre buscamos es que el niño se quede con su familia de origen o su familia ampliada. Sí, habilitamos en este momento dudas, preguntas, consultas. A partir de esta etapa, el proceso de vinculación, de que si bien no está prevista legalmente, es decir, no existe una norma jurídica ni en el Código Civil argentino, ni en la Convención de los Derechos del Niño, ni tal vez en ninguna otra norma a la cual haga referencia a niñeces, infancias o adolescencias, sabemos que en el proceso de adopción tal vez estemos hablando de la etapa más importante y más significativa, tanto para el niño como para las familias. Entonces, vaya si es importante, ¿no? Por eso,
como no está, digamos, regulada, y como hoy decía Florencia, tiene que ver con la singularidad que supone cada uno de los niños, niñas o adolescentes, y también de las familias, creemos que este es un espacio en el cual se puedan plantear cuestiones que tengan que ver con esta etapa, digamos, ¿no? Con esta fase del proceso adoptivo. Nosotros con mi marido, digamos, no podemos, por problemas médicos no podemos tener hijos. Recién ahora en esta etapa nos estamos animando a esto, que sabemos que es un proceso largo y bueno, no nos animábamos a todo lo que implica judicialmente y también teníamos muchos miedos, como decían en un principio, que ustedes iban a sacarnos muchos mitos de la cabeza porque nosotros, digamos, siempre pensamos que un niño que ya está judicializado, que está listo como para ser adoptado, como que en una primera etapa te dan en guarda judicial para que uno se adapte o lo que sea, pero después te lo pueden sacar y ese era nuestro mayor miedo. Entonces, es eso el mayor temor de que uno se encariñe y después se lo terminen sacando, digamos. Sí, justamente como expliqué, por eso el proceso de vinculación es tan particular con cada caso, porque justamente lo que queremos evitar es eso. Yo no conozco casos que saquen a los niños. Hay muchos mitos respecto de, bueno, ¿qué pasa si la mamá se arrepiente? Bueno, en este caso no hay arrepentimiento porque hay una decisión de un órgano administrativo que dice que la mamá no es competente y el juez también no es competente eh, para ejercer el cuidado de ese niño. Lo que no, o sea, nuestro órgano administrativo, como expliqué, es únicamente en la ciudad de Oberá. Nosotros tenemos niños institucionalizados, algunos que están con proceso de vinculación con una familia ampliada, y otros sí que están por ahí en un proceso más cercano, si se quiere, a un estado de preadoptabilidad. No podemos, o sea, no es como un conteo que va contando y bueno, estamos en un 80%, sino que muchas veces pensamos que ese niño va a ir a una preadoptabilidad y surge una familia o un referente afectivo que aparece para hacerse cargo del niño. Muchas veces una familia que no se enteró lo que estaba pasando, que le contaron después de un tiempo y se acerca y resulta ser potable, resulta ser familiar. Eso es fundamental para nosotros, primero acreditar el vínculo, que verdaderamente sea familiar para evitar una entrega directa, que está prohibido por la ley, es un delito. Entonces, una vez que nosotros corroboramos que es un familiar directo y que tiene los recursos, hablamos no de recursos materiales, no económicos, sino recursos para hacerse cargo del cuidado del niño, que puede ejercer las funciones parentales, eso por ahí Ale puede ejemplificarlo de mejor forma que yo, por ahí mi vocabulario no es específico. Cuando nosotros tomamos conocimiento de una situación de vulneración de derechos, ¿sí? Lo que tratamos de apreciar, ¿sí? Si esos padres ejercen correctamente sus funciones parentales, de cuidado, nutricias, alimenticias, ¿sí? Estas funciones parentales, sí, abarcan un montón justamente de funciones y puede ser que estos padres estén, como hablaba hoy Flor, ¿no? Puede ser que estén ejerciendo violencia física, sí, como forma de castigo, puede ser que esto lo hagan por algo cultural, porque anteriormente fueron educados de esta forma, sí, o puede ser que tengan algún problema, sí, un problema psiquiátrico o algún otro trastorno, ¿sí? Que le impida ejercer las funciones parentales correctamente, ¿sí? Bueno, en ese caso es cuando nosotros adoptamos una medida, en principio estas medidas de protección integral de derechos, y en última instancia la medida excepcional o institucionalización. Pero yo creo que por ahí lo que la señora se está refiriendo es que hubieron algunos casos donde algunos niños fueron alojados en familias solidarias, ¿sí? Que son familias que justamente se inscriben también en un registro para acoger a estos niños durante un tiempo y estos niños no estén en una institución, ¿sí? Pero son familias que no pueden adoptar al niño,
¿sí? Y en esos casos sí, después de un tiempo se retira el niño de ese lugar, pero estas familias son conscientes y saben, sí, que no lo pueden adoptar al niño. Pero en el caso que se realice la vinculación, sí, con los pretensos adoptantes, y esta vinculación para nosotros tiene resultados positivos, ¿sí? De las observaciones que vamos haciendo, ¿sí? El niño se encariña, la familia también se encariña con el niño, hay un buen vínculo entre ambos, esta familia ejerce, ¿sí? Funcionalmente el cuidado de ese niño. En ese caso, una vez que se dicta la guarda provisoria con fines adoptivos, nosotros no tenemos injerencia en ir y traer de nuevo ese niño a la institución, ¿sí? Salvo que esa familia, ¿sí? Violenta algunos de los derechos de ese niño y nuevamente se tomaría una medida, ¿sí? Respecto al niño, niña o adolescente. Pero si no hay motivos, no, ¿sí? Salvo en el caso de las familias solidarias que sí, tienen a ese niño por un tiempo, pero están al tanto de eso y saben que no lo pueden adoptar a futuro. No sé si le quedó un poquito claro. Sí, sí, ahora sí me quedó claro. Yo pensé que por ahí aparecía la madre y se le ocurrió llevárselo y se lo sacan a la familia que está intentando, ¿no? El tema, la primera pregunta mía era si hay muchos chicos en esas condiciones y cuál sería el primer paso que yo, por ejemplo, con mi marido tendríamos que hacer para, nuestro primer paso fue inscribirnos, ¿no? ¿Y cuál sería el segundo paso que uno tiene que hacer para acceder a entrar a este sistema de entrar en una posibilidad, ¿no? De adoptar a un niño, 2, 3 hermanos, cualquier. Estamos Mayra, buenas tardes. Voy a hacer algunas aclaraciones a partir de las preguntas. Bueno, en principio, esta que te respondían Florencia y Alejandra, y que tiene que ver tal vez esta respuesta con la misma evolución que fue sufriendo o padeciendo o el proceso de adopción, que fue cambiando a lo largo del tiempo. Hoy Florencia hablaba al principio de cuáles fueron las etapas, digamos, de manera histórica, pero sin embargo, y que tuvo un impacto, digamos, desde el punto de vista legal o legislativo. Esta pregunta tuya, la primera, esto de el arrepentimiento tal vez de la mamá o del contexto de origen, tal vez tiene que ver con un sistema adoptivo que ya fue superado legalmente por otras normas, ¿sí? Esto sucedía tal vez en un escenario jurídico anterior donde estaban habilitados tal vez esta especie de familias por adopción que tenían, a partir de cierta vinculación, digamos, con esta familia de origen, podían tener una vinculación adoptiva y que se presentaban al juzgado para pedir una guarda con fines de adopción a partir de un acuerdo previo que tenían respecto de su familia de origen. Pues esto era permitido legalmente, había una excepción, digamos, en esa especie de acuerdo que se lograba entre la familia de origen y la familia por adopción. Bueno, esto en realidad actualmente y desde el año 2015 está prohibido expresamente por el Código Civil argentino, ¿no? Y ya en nuestra provincia de Misiones ya existía una ley en realidad que establecía que el niño para llegar al sistema adoptivo o para que sea, digamos, sujeto del proceso de adopción, previamente debía declararse la situación de adoptabilidad de ese niño, niña o adolescente. El tema es el siguiente. Esta ley, esta reforma integral que sufre el Código Civil argentino a través de la unificación de dos leyes, digamos, la civil y la comercial, y que da curso, digamos, a las nuevas relaciones de familia, donde la adopción sufre una modificación importantísima, y que tiene que ver con esto, ¿no? La declaración de adoptabilidad se incorpora como una manera de dar seguridad primero a la condición jurídica de ese niño, ¿sí? Dejar afuera todo tipo de situación de incertidumbre
o de dudas que puede llegar a tener la situación del niño, ¿no? Y que tiene que ver y está vinculada directamente con la situación de adoptabilidad. Esto, la función del órgano de protección, esta de la cual hablaba hoy Florencia, está en el marco del Código Civil argentino, que es la ley que hoy está en vigencia del año 2015 y que nos permite a nosotros afirmar y confirmar esta cuestión, ¿no? De que el niño primero debe, en este sistema de protección del cual hablaba hoy Florencia, intervienen varios organismos, ¿no? Ya no es y se deja sin efecto un sistema, hoy Florencia hablaba de la ley de Agote, se deja sin efecto esa norma, ese sistema anterior, que era un sistema irregular, como ella decía. ¿Por qué? Porque dejaba en cabeza de un solo sujeto la adopción, ¿no? Que era el juez. Solamente el juez decidía si un niño podía ser adoptado o no. Y en este contexto aparecían las familias que más posibilidades económicas tenían, ¿no? Interponiendo esta guarda con fines de adopción a partir de un acuerdo previo, ¿no es cierto? Este sistema se dejó sin efecto, ya no existe legalmente, es irregular, es ilegal porque contraviene un sistema normativo, ¿no? Y que tiene que ver con lo que actualmente sucede. Hoy, a partir de este sistema de protección, intervienen organismos administrativos como el que está a cargo Florencia, donde le dicen al juez, señores jueces, ya nuestro trabajo ha terminado porque no hay posibilidad de que este niño permanezca con su familia de origen, llámese mamá, papá, tío, tía, abuelo, abuela. Entonces nosotros sugerimos, recomendamos la declaración de adoptabilidad. Por eso hoy Florencia hablaba de preadoptabilidad, porque ellos hacen un dictamen administrativo. Ese dictamen administrativo da cuenta de que hay un organismo de niñez que es ajeno al Poder Judicial, de que se está expidiendo sobre la situación o condición jurídica de este niño, diciéndole se han agotado las posibilidades de que este niño permanezca en su contexto de origen. Entonces, hay un juez que tiene facultades para decir, bueno, vamos a ver si hay otro referente, tiene un plazo más, o si no, confirma, digamos, esta situación de adoptabilidad, decreta la situación de adoptabilidad. Hoy Florencia decía sentencia, es cierto, es una resolución que debe ser fundada, deben haber argumentos que llevan a que un juez declare la situación de adoptabilidad. Es esta resolución, Mayra, la que le va a dar seguridad jurídica a los adoptantes de que ese niño ya no puede volver con su familia de origen. ¿Por qué? Porque ya hizo su trabajo, Dirección de Niñez, ya han intervenido otros organismos, el juez, acá hay una defensa pública del niño que es llevada adelante dentro del Poder Judicial por un defensor, ¿no? Ese defensor también tiene que emitir un dictamen eh, donde todos van a hacer referencia a cuál es la condición jurídica que debe tener este niño, ¿sí? El tiempo es una situación que permanentemente preocupó a todos los actores que intervienen en el proceso de adopción. El proceso de adopción es un proceso complejo, primero por la cantidad de actores que intervienen. Fíjate vos de que estamos hablando de organismo de protección, que es un órgano administrativo, porque depende del Poder Ejecutivo, en este caso Poder Ejecutivo Municipal. Hay otros organismos que van a intervenir. Fíjate que si hay una institucionalización, estamos hablando de un hogar, de un dispositivo convivencial institucional, que en el caso de Oberá también es la Dirección de Niñez la que tiene a su cargo el mismo hogar de niños. Entonces también con los directivos y con el equipo técnico de ese hogar también hay que articular, porque es quien conoce la situación en la que está el niño, sus gustos, sus intereses, sus necesidades, cómo es ese niño realmente. Hoy Florencia decía de que estamos trabajando con dos
dos casos puntuales que ellos tienen a su cargo este proceso de vinculación. Bueno, esto da cuenta de la tarea permanente, continua, fluida, que lleva a su cargo el órgano de protección, que en este caso coincide con los responsables del dispositivo convivencial, ¿no? Con el hogar, quiero decir. Entonces, esto de que antes ocurría de cierto arrepentimiento por parte de la familia de origen, actualmente es lo que la declaración de adoptabilidad les puede garantizar, esto de que no es posible el retorno al hogar. ¿Por qué? Por este trabajo previo que se hace acerca de la declaración de adoptabilidad. Quiero aclarar que dentro de esta declaración de adoptabilidad sí es parte la familia de origen, que sí puede contravenir, sí puede recurrir, sí puede observar algún tipo de medida que es tomada por el juez o por el órgano administrativo, que también es parte de este expediente, digamos, de adoptabilidad. Tienen facultades para pedir medidas, tienen facultades el organismo de niñez y también la familia tiene facultades para interponer o recurrir a algún tipo de providencia. Quiere decir algún tipo de manifestación del juez dentro del expediente. Una vez que se declara la situación de adoptabilidad, ya se produce una especie de ficción que tiene que ver con la ruptura, tiene que ver con la separación del niño respecto de su familia de origen, ¿sí? Es decir, que el niño pasa a otra situación que es la de, hoy Florencia decía, ahí tenemos intervención, toma intervención Claudia, que en este momento tengo a mi cargo el registro. Es cierto, a partir de ahí el juez nos va a notificar esa resolución que decreta la adoptabilidad de un niño, niña o adolescente, y es ahí cuando a través de las chicas que hoy están presentes acá, que tienen la tarea administrativa, son las que digitalizan el expediente o legajo adoptivo de cada uno de los adoptantes y a quien vamos a remitir nada más que 5 legajos en orden cronológico, que son titularidad de ustedes, de las familias, se va a remitir al juez. Y es el juez que declara la situación de adoptabilidad de un niño el que va a seleccionar o la que va a seleccionar aquel legajo que tenga compatibilidad con las necesidades de los niños, niñas y adolescentes, dentro de esos 5 legajos que son remitidos. Esto, para cualquiera de ustedes que quiera consultar la norma, está en nuestro sitio del registro, del RUAM. Dentro de la página del Poder Judicial está el reglamento de funcionamiento del registro. Esto que estoy contando está en esta acordada, que es la número 162/2020, y es la que regula los modos, las maneras en las cuales, o las normas o las reglas, que debemos respetar, por supuesto, y que hace referencia a esta instancia. Entonces, es el juez el que selecciona dentro de esos 5 perfiles de familia esta selección para la vinculación adoptiva, respondiendo, Mayra, a esta pregunta tuya acerca de cómo o qué pasa después de la inscripción. Yo quiero aclarar lo siguiente también. El formulario web que se remite al registro es un formulario de preinscripción. ¿Qué quiere decir esto? El legajo o el expediente administrativo para convertirse en un legajo adoptivo está conformado o constituido por 2 partes. Una parte es la sección documental, que es la que tiene que ver con los instrumentos, con los documentos, con la documentación que se les pide a todas las familias. Y otra parte es la parte de evaluación de aptitud, que debe hacer un equipo interdisciplinario o, digamos, un informe que está conformado por un informe psicológico y por un informe socioambiental. Y conformado que sean estas 2 secciones, estas 2 partes, sí va a haber, digamos, tarea por parte de las chicas del área administrativa, donde hacen el control, la verificación de que esté con toda esta documentación completa.
pasan al registro, o sea, a la secretaría, que está a mi cargo, y ahí sí se va a dictar una resolución administrativa donde se admite o se rechaza el proyecto familiar adoptivo. Una vez que sí se admite, ya se le va a dar el número de legajo, ya se le va a dar la resolución y a partir de ahí, digamos, queda cumplida una de las funciones que tiene el registro a su cargo, que es el de conformar las listas o la lista de adoptantes para la adopción de niños y adolescencias también misioneras. Bueno, esto en realidad tiene que ver con despejar mitos, Mayra, y familias. Esto de que es obligatoria, hoy es obligatoria la inscripción registral, no puede haber una vinculación adoptiva si no hay inscripción registral, porque la inscripción registral es la única que puede garantizar la aptitud, ¿sí?, para una vinculación adoptiva de niños, niñas y adolescentes. Entonces, y eso también está establecido en el Código Civil argentino, artículo 600, de que habla sobre esto, de que para ser adoptante en nuestro país debo estar inscrito en el registro de adopciones. ¿Sí? Fue una síntesis tal vez bastante rápida de cómo funciona el registro y el porqué tal vez de nuestra tarea. Y estamos abiertas a preguntas. Esto es un espacio para ustedes, familia. Si hay dudas, si hay consultas, no hay ningún Hola, inconveniente en doctora, que en las el chat planteen. hay una pregunta de Paulo Oscar Pereira. Si quiere, le leo. Sí, dice, ¿en qué consiste el proceso de vinculación y cómo se va dando? ¿Hay tiempos máximos para esta fase? Bueno, como dijo Claudia, una vez que nosotros declaramos y tenemos conocimiento que un niño fue declarado en situación de adoptabilidad, se me ocurrió buscar una sentencia, sacar los nombres, sacar los datos por ahí sensibles para mostrarles lo que es una sentencia. Por ahí vamos a buscar y le voy a remitir a Claudia, es un trabajo sacar todos los datos que sean sensibles, para que ustedes tengan una idea que es realmente una sentencia que tiene que estar muy fundada porque se rompe un vínculo biológico. Entonces el juez tiene que fundamentarlo correctamente para que eso no sea susceptible de algún tipo de apelación o de nulidad. Entonces, una vez que se le pide al registro, bueno, el registro manda al Poder Judicial. Nosotros no tenemos conocimiento hasta que el juez nos ordena que iniciemos la vinculación con estos pretensos adoptantes. Como dije, el proceso de vinculación es particular de cada caso. Tenemos procesos, en general se inician primeramente acompañados por trabajadora social, por psicóloga, obviamente que se habla con el niño siempre está al tanto de cuál es su situación jurídica. Tenga la edad que tenga, el niño tiene que estar al tanto de qué es lo que está pasando. Además va al juzgado, es escuchado en el juzgado también se le explica acorde a su edad, pero se le explica cuál es el alcance de la adopción, cuál es el alcance de ser declarado en situación de adoptabilidad. Tenemos niños que nos dicen cuándo me van a encontrar una familia a mí, por qué fulanita se va y a mí todavía no me encontraron una familia. Hay situaciones obviamente que son sumamente delicadas. Entonces, una vez que a nosotros nos indican comenzar un proceso de vinculación, es primero acompañado y luego poco a poco empieza a liberarse y empieza a ser más prolongado en el tiempo. No tenemos un plazo máximo. Justamente hoy me estaba preguntando el secretario si ya estamos en uno para decretar la guarda con fin de adopción. Estamos en una última instancia que ahora ya la niña se va un mes, después vuelve al hogar, después se vuelve a ir para ver que todo funcione correctamente y bueno, ahí sí. Pero como les dije, ahí tenemos actualmente encima con pretensos adoptantes que no son de Oberá. Entonces, obviamente, las videollamadas son muy importantes. En ese caso, se hace videollamadas, nosotros colaboramos, las cuidadoras del hogar son las que ponen sus elementos personales, su teléfono personal para
lograr que mantengan contacto estrecho. Y bueno, cada vinculación es diferente y en el camino también vamos tratando de por ahí encauzar determinadas cuestiones. Tuvimos una situación también que nos hizo retroceder un poco en el proceso de vinculación y aún así seguimos adelante. Eh, Siempre se busca que esto funcione porque es lo mejor para el niño, pero no hay un proceso que digamos que sea máximo. Eh, Trabajamos hasta que nosotros estemos convencidos que el niño no va a volver, porque en este caso, por ejemplo, de esta niña que les comenté, volvió 2 veces de un proceso de vinculación, con todo lo que ello implica. Entonces, nosotros vamos a tomarnos el tiempo que sea necesario para que esta niña no vuelva. Esta niña, por ejemplo, está en el hogar hace 800 días, son casi 3 años. Además, tenemos que considerar, bueno, lamentablemente nuestra psicóloga hoy no pudo estar presente, pero tenemos que considerar también, ella me explicaba, que el niño está atravesando un duelo. Tanto el niño como la familia está atravesando un duelo de dejar atrás una etapa de su vida. Ustedes no sé cuál es la situación de cada familia que está inscrita en el registro, pero quizás no tienen hijos, o quizás tienen hijos y quieren adoptar igualmente, pero están dejando atrás una vida para comenzar otra vida. Y bueno, peor para el niño que está dejando atrás. Primero, una vida de lamentablemente muchísima vulneración de derechos y luego una vida institucionalizada que también lamentablemente ve que los niños, sus compañeritos van y vienen, hay veces que ingresan al hogar, están unos meses, se van, después vuelven a ingresar lamentablemente, que ves otros niños que se van con familias y me pasa esto, que voy al hogar y me dicen, ¿y a mí cuándo me vas a conseguir una familia? Y bueno, a veces uno también obviamente es humano y estas situaciones lo atraviesan. Y por ahí no depende exclusivamente de mí, uno hace todo el proceso. Me preguntaba, creo, la señora Mayra, nosotros actualmente tenemos 6 niños y adolescentes, en general son 5 adolescentes y una niña en situación de adoptabilidad. Y estamos llevando a cabo 2 procesos de esos 6. Bueno, somos Luis y Claudia. Nosotros estábamos creo, en proceso de vinculación. ¿Qué pasa cuando el chico se niega a recibirnos? Eso dependerá de cada órgano administrativo. Nosotros tenemos la obligación de escuchar. Como les decía, es súper importante para nosotros escuchar al niño. Si el niño no quiere recibirlos, no sé si debe ser un adolescente, si no quiere recibirlos o si no quiere comenzar el proceso de vinculación, nosotros tampoco los podemos obligar. Obviamente acá no se va a obligar al niño, se va a tratar de hablar, de ver cuál es la situación con el equipo interdisciplinario, sea psicóloga, sea psiquiatra, sea la trabajadora social. Muchas veces no es ninguno de los profesionales, sino que es algún referente afectivo dentro de la institución, que nos pasa en el hogar también, que los chicos tienen por ahí referente afectivo alguna tía, y es más práctico que hable con la tía a que hable con la psicóloga, porque confía más en la tía. Ver cuál es la situación y a partir de ahí, bueno, tratar de llevar a cabo el proceso de vinculación. Sí, Claudia, por ahí haciendo un aporte más al que hizo Florencia, el tema que me parece que se plantea a partir de acá tiene que ver con la escucha activa al niño, niña o adolescente que está en el proceso de adopción, ¿no? Escucha que tiene ciertas condiciones, digamos, ¿no? Eh, es cierto y comparto lo que decía Florencia hace un instante, esto de debemos escuchar primero la palabra del niño, ¿no? Pero ese niño también tiene que ser acompañado, ¿no? Y esa escucha también tiene que ser genuina, debe ser constante en el proceso adoptivo porque el niño debe ser escuchado
en el contexto de una medida de protección, debe ser escuchado en el contexto de una resolución de adoptabilidad, o sea, de un proceso en el cual se lo declara en situación de adoptabilidad, debe ser escuchado en la guarda con fin de adopción y debe ser escuchado en la adopción propiamente dicha. Es decir, esto nos lleva a la siguiente conclusión o consideración, de que el niño es el protagonista de su propio proceso adoptivo. Pero hay cuestiones, cada niño es singular, es un universo distinto, y esa escucha también entendemos que tiene que ser realizada de manera, a ver, genuina. Genuina digo porque no es lo mismo escucharlo tal vez a un niño en el contexto de una medida de protección, escucharlo en un contexto de una guarda con fines de adopción y escucharlo en un proceso de adopción, ¿no? Es decir, también el niño va realizando diferentes, digamos, miradas acerca de su propio proceso, ¿sí? Entonces, también esto es importante, ¿no? Ver cuál es la situación de ese niño y el tránsito dentro de estos procesos. A ver, quiénes lo escuchan, dónde lo escuchan, cuándo lo escuchan. Y otra cosa, yo hablaba hoy de una escucha genuina, que tiene que ver tal vez con acompañar los procesos estos de que hablaba Florencia, ¿no? Los procesos de vinculación. Y hablo en plural intencionalmente. ¿Por qué? Porque vuelvo de nuevo a la singularidad que supone cada uno de los procesos de vinculación. Hay niños de que transitan, digamos, de manera más respetuosa, tal vez más silente, pero más respetuosa. Hay otros niños que no tanto. Hay que ver si esos niños están solos, si están acompañados de un grupo de hermanos. Y esto hace tal vez a la complejidad de la cual hoy hablábamos. A ver, yo digo de espacios respetuosos para estos niños, ¿no? Y también de acompañarlos de diferentes dispositivos, psicólogas, trabajadoras sociales, de que realmente intervengan diferentes organismos en esa instancia de acompañamiento. Esto quería sumar a esto que estaba por ahí comentando Florencia, ¿no? El niño debe ser escuchado, pero también hay que evaluar el tiempo, el momento en el cual el niño es escuchado, ¿sí? Tal vez no es lo mismo, vuelvo a repetir, el inicio del sistema de protección, donde el niño tal vez tiene que transitar el duelo por su familia de origen, que es el primer abandono que el niño va a sufrir, las deprivaciones y después tal vez desvinculaciones, procesos que han sido excluyentes del sistema de adopción y eso lo hace singular y distinto. Entonces, necesitamos, digamos, de paciencia, tranquilidad, tiempo, pero respeto del tiempo respecto de los procesos subjetivantes y subjetivos del niño. Digamos, somos los adultos los que tenemos que ser capaces de fortalecer las competencias que tienen que ver con la paciencia, con la tranquilidad, con el poder sostener el acompañamiento del niño. Son los tiempos del niño los que debemos focalizar y los que de alguna manera focalizan nuestro trabajo en el sistema adoptivo. Entonces, esperarlo, acompañar a ese niño que hoy está diciendo: no quiero ser adoptado, me quiero quedar tal vez en el hogar, porque muchas veces el hogar es el único dispositivo seguro que tiene ese niño. Y esto tal vez le va a generar seguridad al niño, el hogar, digamos, lo único conocido y donde no ha pasado, digamos, situaciones de vulneraciones y de vulnerabilidad. Entonces, tal vez, no digo siempre, tal vez el hogar sea lo único seguro, el espacio seguro que el niño tiene. Entonces, esto también hay que evaluarlo, hay que considerarlo, por eso hablo tal vez de un proceso respetuoso de los tiempos respecto del niño, ¿sí? Bueno,
Esto y tal vez la familia por adopción, muchas veces le genera dudas, incertidumbres, miedos que son propios y que son esperables por todo lo que transitó ese niño. El niño o niña, ¿no es cierto? Entonces, esto también no podemos dejar de considerar en este proceso de vinculación adoptiva. No sé si fui clara. ¿Puedo hacer otra pregunta? El hecho de conocer, de llegar a conocer a los niños que son postulantes a ser adoptados, digamos, ese proceso de ir a conocerlos y todo, ¿es factible o primero hay que seguir una serie de pasos antes de llegar a eso? Creo que te estás refiriendo, Mayra, a la instancia de vinculación adoptiva que previamente va a transitar este camino de que hoy hablábamos, ¿no? Primero la inscripción, una vez que está consolidada la inscripción, se genera el legajo adoptivo, conformación de listas de postulantes. Una vez que paralelamente, digamos, los jueces en la provincia de Misiones decretan la situación de adoptabilidad, firme que está esa resolución de adoptabilidad, piden legajos al registro, el registro va a remitir los legajos en orden cronológico y una vez que el juez selecciona, es el juez el que va a permitir y va a habilitar esta instancia de conocimiento de adoptantes o pretensos adoptantes y los niños que están en el sistema adoptivo. Es la única posibilidad de que exista un encuentro presencial, pero que va a ser a los fines adoptivos, ¿no? Antes, en un sistema irregular, se permitía, o tal vez no estaba estudiada esta faceta de él conocer a los niños que están en el sistema adoptivo. Yo quiero aclarar también de que no todo niño que está institucionalizado está en el sistema adoptivo. Esto es otro gran mito que hay que comenzar a desterrar. Hoy Florencia hablaba de las intervenciones que tiene el órgano administrativo de niñez local, que son muchas. Hoy ella explicaba cuáles son y por qué intervienen, ¿no? Y estas intervenciones que muchas veces determinan y conllevan una institucionalización, no quiere decir que el niño que está institucionalizado eh, esté en el sistema de adopción. ¿Por qué? Porque hoy decía Florencia claramente de que ellos trabajan para que el niño pueda volver con su familia. Su familia es su familia de origen, porque el niño tiene un derecho constitucional y convencional, porque de esto habla la Convención de los Derechos del Niño, a crecer y vivir con su familia de origen. La adopción es un instituto excepcional, ¿sí? Es excepcional y también es residual, digamos. Agotadas que fueran las posibilidades de permanencia de esos niños con su familia de origen, recién ahí se abre la posibilidad de configurar una familia o una parentalidad con filiación adoptiva, ¿sí? Entonces, la institucionalización no quiere decir que estén en el sistema de adopciones. Hoy hablábamos esto, de que el juez debe decretar la situación de adoptabilidad y esa situación de adoptabilidad es la que le abre una puerta al registro desde el momento en que las familias que el juez va a seleccionar son las que están inscriptas. Son las que están inscriptas, son las que tienen un legajo. Hoy es claramente, a ver, no hay dudas, es claro. ¿Por qué? Porque se les entrega a cada una de las familias una resolución donde cada familia sabe y tiene fecha cierta del momento en que le vence el legajo, cuál es el número de legajo que va a tener, qué número de resolución tuvo por parte del Poder Judicial, ¿no? Y esto hace que se despejen muchísimas dudas, miedos e incertidumbres acerca de lo que va a transitar cada familia. De igual manera, Mayra y todas las familias saben de que el registro tiene las puertas abiertas porque nosotros trabajamos
para las familias, pero por los niños, niñas y adolescentes misioneros que están en el sistema adoptivo. Entonces, no solamente, tal vez nosotros decimos siempre que la primera entrevista es la primera tal vez de muchas que pueden suceder y que si existen miedos, dudas, consultas, incertidumbres o simplemente la necesidad de consultar alguna cuestión que los inquieta, pueden hacerlo, simplemente mandándonos un correo, nosotros le fijamos una fecha y un horario para que simplemente no esperen y que tengan en cuenta de que ese tiempo que le damos es un tiempo de ustedes y que nosotros estamos para facilitarle, perdón, cualquier tipo de información que necesiten, ¿sí? Entendemos que si no hay conocimiento, si no hay información, si no hay preparación para el camino hacia el encuentro de este niño que está en el sistema adoptivo, y tal vez existan, digamos, riesgos de una desvinculación, ¿no? Porque lo único que hace posible la construcción de una familia por adopción es la seguridad, dejar atrás los miedos, las dudas, las incertidumbres. Y la única manera es esta, de plantearlas y trabajar sobre el conocimiento, ¿sí? No solamente los adultos necesitan de este tiempo de preparación. También el niño necesita, los niños, niñas y adolescentes necesitan este tiempo de preparación. Hoy hablábamos de la escucha. Bueno, esta escucha tiene que ver de una manera activa, decía yo, ¿no? Esto de que informarles al niño, el niño debe conocer, nosotros estamos obligados a suministrarle esta información. El niño tiene derecho a la información, tiene derecho a conocer cuál es su propio proceso, en qué situación está, nosotros debemos informarlo. ¿Por qué? Porque esto también hace al duelo que él va a transitar, el niño o la niña va a transitar hacia este camino, ¿no? De la familia, de la construcción de la familia por adopción. Entonces, deben prepararse las familias, este es un tiempo de espera activa. Acá veo a muchas familias que están inscritas ya. Y este es una instancia más de prepararnos activamente para recibir a ese niño y despejar y seguir fortaleciéndonos en este camino de preparación. Así que, bueno, esto no sé si contesté la pregunta o no. Creo que me fui un poquito, pero todos los que me conocen saben que me encanta hablar. Gracias. Está Sí, bien, sí. Yo no pensé que la sé. vinculación ya era cuando ya está directamente asociada a la familia, o sea, los adoptantes con los adoptados sería. Pensé que a eso le llamaban vinculación. No pensé que era el primer paso, sería. Sí, es el primer paso del proceso de selección. Una vez que el juez selecciona, seguramente va a ordenar una instancia de vinculación. Como hoy explicaba Florencia, no hay un tiempo preciso ni definido. Cada niño, por la singularidad de su propio proceso, el juez que es quien maneja el expediente y tiene acceso a toda la información, es quien va seguramente a definir cuál es el tiempo que el niño necesita para poder conocer. De igual manera, la instancia de vinculación es un tiempo de conocimiento, es un proceso y un tiempo de conocerse adoptados, o niños, niñas y adolescentes con adoptantes o pretensos adoptantes, ¿no? No hay una etapa fija o preestablecida y es un proceso muy fluido, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque se van a diseñar estrategias, actividades, dispositivos, como decimos nosotros, ¿no? Donde van a intervenir diferentes actores. Va a intervenir, como decía Florencia hoy, la psicóloga, que es en Oberá, estamos hablando de Diana. Va a intervenir Alejandra como trabajadora social, seguramente también Norma. Va a intervenir Florencia, van a tener entrevistas, es mucho más fluido, donde se le va a ofrecer a las familias diferentes dispositivos, diferentes tareas,
¿no? A realizar con el niño, se lo va a contener al niño, ¿no? A ir preparándolo también para que este encuentro familiar, que todos deseamos que sea definitivo, se pueda lograr y que sea posible en nuestra provincia de Misiones. Por eso es que necesitamos de este trabajo interinstitucional entre el Poder Judicial y en este caso el organismo de niñez de Oberá, con el cual estamos trabajando súper positivamente. Le agradezco siempre a Florencia y a todo su equipo de la tarea que realizan, porque realmente nos permiten sostener vinculaciones adoptivas, ir transitando esta construcción de familia, esta nueva configuración familiar. Bueno, Florencia está levantando la mano. Florencia, si querés, Florencia Surco, si querés comentarnos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Florencia, bueno, trabajo en el registro aspirante a la adopción, junto con la doctora Claudia Galiano. La verdad que me alegro un montón de este encuentro, que puedan participar, sí, de estos espacios, que hagan uso de estos espacios. Levanté la mano más que nada para contarles que en el chat puse los datos con respecto al registro, donde estamos ubicados, sobre la calle Rivadavia 2035. También nuestro teléfono, sí, tenemos varios con internos, pero hay uno que es directo, que es el 3764-436-169, ¿sí? Como así también en nuestros correos institucionales. También aprovechar, siempre, bueno, hablando también con nuestros inscriptos, también es importante destacar de que el registro abre, digamos, las puertas tanto a través de los correos, también con los teléfonos, porque es fundamental que ustedes sepan que este proyecto adoptivo es un camino y es un proceso, ¿sí? Y por lo tanto, cualquier duda, cualquier consulta que tengan, no duden en consultar. Siempre estamos a disposición. Siempre vamos a estar para cualquier duda que necesiten, ya sea para inscribirse, ya sea para conocer un poco lo que es la adopción en la provincia. Siempre hacemos el apoyo, y es fundamental que ustedes hagan uso de estos espacios. Y también que recomendarles de que, como todo proyecto, es necesario que ustedes le den el tiempo, el espacio, vayan conociendo la ley, vayan buscando, ¿sí? Enmarquen este proyecto adoptivo a través de la ley, que esto le va a ayudar, le va a instrumentar este proyecto y por sobre todas las cosas, de aquellas familias que entren en un proceso de vinculación, hay algo que es fundamental, un factor importante, que es la perseverancia, ¿sí? La construcción de un vínculo lleva su tiempo y es fundamental que ustedes también lo den, tanto a los chicos, ¿sí? A todo niño, niña, adolescente, como así también a ustedes. Dense el tiempo, ¿sí? De calidad, de calidez, ¿sí? Que todo va a ir bien, así que bueno, más que nada era agradecer y la verdad estoy muy contenta de que puedan aprovechar estos espacios, que se den estos espacios y que sepan que el registro siempre va a estar a disposición para cualquier cosa, cualquier consulta, por más pequeña que ustedes crean, tienen que llamar y nosotros siempre vamos a estar a disposición, ¿sí? Somos Natalia y Guillermo de Candelaria, nosotros ya estamos inscritos y bueno, queremos agradecerle primeramente por este espacio de información y sobre todo de despeje de dudas. Por ahí a mí se me vino a la mente de eso que estuvieron comentando esta pareja sobre la vinculación, y por ahí cuando por alguna razón, digamos, se ve media alejada o de alguna manera negativa por distintas razones que puedan suceder. La duda es, por ejemplo, si pasa eso, por ejemplo, el niño se rehúsa a vincularse con sus padres adoptivos, o ya sea porque se siente más seguro en un hogar o tiene miedo, por las distintas razones que sea. Por ejemplo, si ese vínculo no se da, ¿qué pasa con estos padres, digamos? ¿Quedan afuera de la lista? ¿Se le toma en cuenta para otra posible vinculación con otro niño? La verdad es que me pone muy contenta, les agradezco que estén tan activos. Y bueno, a ver, como hablábamos hace un ratito, ¿no? Respondiendo a esta pregunta. Primero va a tener que ver las razones, ¿no? Las razones por las cuales la familia es la que decide desvincularse en definitiva, ¿no? Yo ya hablaba de la escucha, pero también de la información.
esta información que debe ir tanto para el niño, que es el principal, digamos, protagonista de este proceso. El niño es un sujeto de derechos, en consecuencia es a él a quien está dirigida nuestra tarea, decía yo hace un rato. Pero también es compleja la adopción, decía yo, porque por la cantidad de actores que intervienen. Hoy hablábamos de los institucionales. Perdón, pero el protagonista es el niño. También de alguna manera es la familia y los organismos de protección, el Poder Judicial con sus diferentes actores, ¿no? Entonces, en principio, es complejo por la cantidad de sujetos que intervienen y también por otras cuestiones, ¿no? Y una de ellas tiene que ver con esto, con la escucha. Hay que ver qué es lo que está pasando en esa vinculación, decía hoy Florencia, porque cada caso es particular. Y no es posible, digamos, comparar un proceso adoptivo unos con otros, porque los niños son distintos, ¿sí? Cada niño, inclusive dentro de un mismo grupo de hermanos, tenemos que recibir informes de cada uno de ellos para ver cuál es la situación de cada uno en particular. Hay grupos de hermanos, por ejemplo, de que nos informan los jueces de que no es posible una vinculación conjunta. Ahí ya no hay posibilidades de que los adoptantes digan, bueno, yo me gustaría vincularme con estos niños. Es el juez el que establece cómo se va a dar ese grupo, subgrupos de hermanos, ¿sí? No es ni el registro, ni puede quedar en la decisión de los adoptantes, digamos, ¿no? Esto debe realizar el juez. Ahora bien, como cada proceso adoptivo es singular y es particular, hay que ver cuáles son las razones por las cuales los niños o el niño o la niña refiere, o como decías vos, Guillermo, se rehúsa a tener una vinculación adoptiva con un niño. Puede suceder que necesite tiempo para duelar sus propios procesos, digamos, ya sea su familia de origen, una posibilidad adoptiva que no pudo ser. También el niño necesita un tiempo para poder duelar eso, ¿sí? Tal vez él ya se veía integrado a esa familia por adopción y por diferentes razones no pudo ser. Entonces también hay que duelar ese tiempo y lo que el niño necesita es tiempo para poder procesar toda esta información y todo lo que le está pasando, que tiene que ver con lo subjetivo, con la subjetividad, pero para eso hay que poner en funcionamiento tal vez un equipo que pueda acompañar a estos niños. Y lo cierto es que no todos los hogares tal vez cuentan con equipo interdisciplinario como el caso de Oberá, que tiene un equipo interdisciplinario a disposición de los chicos. Entonces, muchas veces esto no ocurre y esto tal vez haga que esa vinculación quede frustrada, que no pueda avanzar y que tal vez debamos dejar sin efecto una vinculación adoptiva más allá de que ya está decretada la situación de adoptabilidad del niño. ¿Sí? Esto no quiere decir de que el niño va a volver con su familia de origen. Esto quiere decir que tal vez el niño tenga que transitar otro dispositivo que no es el adoptivo, que debamos esperar a que ese niño tenga un acompañamiento psicoterapéutico particular por diferentes cuestiones. Vuelvo de nuevo a recuperar esto de la escucha, de que el niño debe ser escuchado, debe ser acompañado, ese acompañamiento debe ser respetuoso de su propio proceso subjetivo, que tal vez da cuenta de que no esté preparado para asumir en ese momento una vinculación adoptiva y que debamos esperar. En el caso de las familias, Guillermo, si no ha cometido ningún tipo de acto, de situación o de hecho que suponga una vulneración de derechos en contra de los derechos del niño, precisamente, vamos a mantenerla en el registro, pero bueno,
va también que transitar, tal vez también va a tener que tener acompañamiento, porque quizás necesite de un tiempo más también para poder duelar. Entendemos que no es fácil sostener hay deseos, hay expectativas, también hay mucho sentimiento y muchas ilusiones por parte de la familia. Y si esto sucede, también sabemos de que no es fácil transitar. Entonces también tal vez necesiten de acompañamiento, porque no es fácil y es muy duro vivir estas experiencias de rechazo de un niño, ¿sí? Entonces también entendemos de que necesiten cierto acompañamiento también psicoterapéutico, ¿sí? Y eso no significa que estén fuera del registro, simplemente significa que tal vez debamos esperarnos un tiempo, ¿sí? Nada más que eso. No quiere decir que van a quedar afuera, siempre y cuando, por supuesto, ni el juez ordene algún tipo de eliminación, que ya nos ha pasado, lamentablemente. El juez ordenó una eliminación, ordenó que el registro tome una decisión de eliminación. Y hubo un juez que ordenó una reevaluación psicológica de la familia. Entonces, digamos, vuelvo a repetir, esto tiene que ver con el caso a caso, ¿sí? Sí, también quiero contarles de que, y esto también es un posicionamiento personal, entiendo de que el niño es un sujeto de derecho que está en plena construcción. Los que debemos fortalecernos y buscar herramientas que posibiliten una parentalidad permanente, saludable, amorosa, tiene que ver con los adultos. Es el adulto el que debe buscar herramientas para poder sostener este camino de encuentro. ¿Por qué? Porque es el sujeto que está en condiciones de buscar herramientas. No así el niño, que es un sujeto que está en plena construcción, y que por supuesto que es a quien está dirigido. Todo este sistema de protección de derechos está dirigido exclusivamente respecto del niño, ¿sí? Entonces, es él el que, vuelvo a repetir, es sujeto de derecho y es protagonista de su propio proceso. Esto también como para tener en cuenta. Me gustaría acotar a lo que dijo Claudia también, que todos los que intervenimos en el proceso somos personas, somos humanos. Tenemos aciertos, tenemos algunos no aciertos, y en un proceso en particular nos pasó que prácticamente le tuvimos que exigir a la familia como forma de continuar, que bueno, decisión que también fue validada por Claudia, que inicien un tratamiento psicológico, porque era la ansiedad de la familia, la ansiedad de la niña, la ansiedad nuestra, era un combo bastante explosivo. Entonces acá somos todos personas. Acá eso también por ahí no interfieren máquinas que haga que todo sea muy objetivo. Entonces, por suerte, al tener también un equipo interdisciplinario, bueno, yo como abogada tengo una mirada lamentablemente muy estructurada. Nosotros en la carrera, ahora quizás es un poco más flexible, pero cuando Claudia y yo estudiamos, era como una mirada muy estructurada. Cuando nosotros nos empezamos a dedicar al derecho de las familias, bueno, nuestro ámbito se empezó a abrir un poco, nuestra cabeza se empezó a abrir un poco, pero por ahí yo veo una situación y digo, no, tío, no. Y la psicóloga me dice, no, lo que pasa es que el duelo, que... Entonces eso también está bueno de tener un equipo interdisciplinario que OVERA tiene, y que nosotros también colaboramos con otros organismos de protección en otras vinculaciones. Cuando se nos solicita ayuda, también colaboramos. Eso es importante, o sea, las puertas de nuestro municipio está abierto, como decían las compañeras también, para que ustedes vengan, esta familia Claudia, que son de Oberá, por ahí estaría bueno que se acerquen a la oficina, hablarlo, ver cuál es la situación. Nosotros también no nos corresponde intervenir, pero por ahí podemos hablar con la gente de aldea, podemos hablar con el órgano que esté a cargo de la vinculación, para ver qué es lo que está pasando y ver cómo nosotros también podemos ayudar sin
meternos en lo que es un proceso que lleva adelante otra institución. Pero acá lo importante es que ustedes se saquen todas las dudas durante el proceso. Se van a dar cuenta que van a ir apareciendo un montón de situaciones que eso también es lo que nosotros evaluamos, cómo se van resolviendo. Porque ustedes ya de por sí, bueno, si es una familia de 2 personas, mamá, mamá, papá, papá o mamá y papá, ya entre ustedes ya son historias diferentes que ya cada uno trae de su vida. Y encima se suma un niño, una niña, un adolescente, que también trae una propia historia familiar que muchas veces es muy compleja, muy compleja. Nos pasa que ante determinadas situaciones estos niños tienen regresiones y también tuvimos que luchar con eso. Entonces, las variantes que se nos pueden surgir, por eso el proceso de vinculación es tan particular, porque pueden surgir 1000 variantes dentro del mismo proceso y nosotros artesanalmente tenemos que ver la forma de cómo solucionarla. En este caso surgió una problemática, bueno, este matrimonio comenzó a hacer terapia psicológica, los dos. También vinieron al taller de crianza responsable que dicta el municipio. También les concreté una entrevista con otra familia que había adoptado, porque eso surgió un día hablando con esta familia que ya había adoptado. Me dijeron, sí, porque pasó esto. Y dije, se me ocurrió en ese momento. Por eso les digo que no hay algo escrito. Se me ocurrió en ese momento, qué bueno que esta persona que ya adoptó le pueda decir, mira, a mí me pasó lo mismo y yo en ese momento lo resolví de esta forma o nosotros hicimos tal o cual cosa, como para que vayan sabiendo que las circunstancias que pasan en el hogar van a seguir pasando fuera del hogar. O sea, no porque el niño esté institucionalizado, tiene conductas que no va a tener afuera. Obviamente que las circunstancias son diferentes, en el hogar hay, bueno, en nuestro caso estamos con bastantes niños, tienen que compartir, por ahí en una familia, si no tienen hermanos, no van a tener que compartir, entonces las conductas van a ser diferentes, pero sí hay cuestiones que son de base, que se van a continuar repitiendo porque vienen con el niño. También situaciones que pasaron en su primera infancia, que por ahí las tienen congeladas o la psicóloga me explicó en el inconsciente y después van surgiendo de determinadas formas que nosotros necesitamos corroborar que esa familia esté en condiciones de asumir eso. No porque seamos pesados o porque seamos, dale de una vez. No, sino porque justamente queremos que el niño no vuelva, queremos que esto sea lo mejor para todo el grupo familiar que también continuamos acompañando luego del proceso, luego que se cierra el proceso de vinculación. Creo también de que hay conductas que, por parte del niño, que son conductas esperables, ¿no? Esperables de acuerdo a todo lo que transitó, todo lo que vivió, independientemente de la edad del niño. A veces nosotros en el registro escuchamos, ay, no, que es algo común, ¿no? Sí, nos vamos a inscribir para un niño de 0 a 3 porque nos sentimos seguros porque hay conductas que no van a aparecer, hay cuestiones que no se van a dar, y les cuento que no es tan así, porque tal vez no aparezcan a los 3 años, pero tal vez sí aparezcan un poquito después, a los 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son conductas que son difíciles de predecir, como decía hace un ratito Florencia, esto de que la psicóloga le dijo que aparece algo como dormido, ¿no? O como congelado y después aparece en otro momento. Bueno, esto también sucede y sucede mucho. em, Cuestiones que debemos estar preparados, por eso es que estos espacios, y agradecemos tanto al Poder Judicial, al Superior, de haber habilitado estos espacios de acompañamiento, porque son instancias de preparación, de acompañamiento, de fortalecimiento para las familias, de que este es un espacio para ustedes
para que puedan aprovechar, para sacar dudas. Hay material dentro de nuestro sitio, dentro de nuestra página que permanentemente subimos, talleres, donde el Poder Judicial de Misiones adhiere a la Dirección Nacional para que ustedes puedan tomar estos espacios de acompañamiento. Nosotros tenemos a Gabriela, que es parte del equipo del registro del RUAM, que es quien permanentemente sube a la página, al sitio del Poder Judicial, específicamente al del RUAM, para que se puedan inscribir ustedes, para que tomen estos cursos. A ver, todo no es suficiente, necesitamos todo y mucho más. Entonces, nosotros los invitamos a todos a que puedan tomar estos espacios que entendemos que son de preparación, que son de acompañamiento, que son de fortalecimiento, porque entendemos de que el proceso adoptivo es un proceso para toda la vida, la adopción es un proceso para toda la vida. Es una manera distinta de construir familia y que supone el acompañamiento permanente, ¿no? No solamente durante el momento de la vinculación, de la guarda con fin de adopción, de la adopción, sino para siempre. Si nos sentimos, si estamos fortalecidos en esto, en determinadas herramientas, en determinadas competencias, y vamos a poder acompañar a nuestros niños de manera amorosa, de manera respetuosa, de manera responsable. Y esto es para siempre, es un camino para siempre. Yo creo, como decía Florencia, de que permanentemente nos construimos y nos reconstruimos también. Trabajar sobre las dificultades y sobre las soluciones que podemos dar a estas dificultades que van a aparecer. Con seguridad van a aparecer en mayor o en menor medida. El tema es cómo nosotros podemos tomar esas dificultades, ¿no? Si los tomamos como que son cuestiones a solucionar, vamos a transitar sin dificultades ni un tipo de proceso adoptivo. ¿Sí? Y eso tiene que ver, por eso decía hoy que la responsabilidad tal vez la tenemos los adultos, ¿no? Porque somos los sujetos que estamos en condiciones de barajar, dar de nuevo, volver a fortalecernos, volver a buscar soluciones, acompañar al niño permanentemente, ¿no? Y tal vez necesiten de estos espacios de consultas. Este es un organismo, es una oficina que solamente está para adopciones. Hoy tuvimos una capacitación hasta las 2 de la tarde, por ejemplo, generada desde la Dirección Nacional, desde las 9 hasta las 14 horas, y llevamos un poquitito más de 14 y piquito, entonces estamos permanentemente en capacitación. Por eso es importante transitar estos espacios, ¿sí? Vuelvo a repetir, y hoy decía Florencia Surco del registro, esto es un espacio para ustedes y por ustedes, porque entendemos que focalizamos, si ustedes están bien y acompañados, nuestros niños con seguridad van a estar bien. Entonces, esto simplemente para finalizar, les agradezco muchísimo a todos y a cada uno de ustedes, a Florencia, a Donestac y a todo su equipo, que realizan una tarea titánica, comprometida, responsable, y superhumana, que eso también no es una tarea menor, ¿no? Ver a cada niño con una mirada humana, respetuosa y responsable es lo que necesitamos por parte de todos nuestros organismos.